El día del funeral de mi esposo debería haber sido un momento de recogimiento, de duelo y de despedida. La casa estaba llena de gente, algunos con lágrimas sinceras y otros que parecían más preocupados por aparentar que por acompañar. Yo me mantenía en silencio, sosteniendo mi dolor con la dignidad que siempre me caracterizó. Mientras todos murmuraban y se servían café en la cocina, yo pensaba en los años que había compartido con él. Había sido un matrimonio con altibajos, como cualquiera, pero nunca imaginé que aquel día se convertiría en el inicio de mi verdadera prueba. Cuando el servicio terminó y los invitados comenzaron a marcharse, mi hijo se me acercó con una expresión fría, casi desconocida para mí. Con voz firme me dijo: «Mamá, esta ya no es tu casa. Haz las maletas y vete. La esposa de papá y yo nos quedaremos aquí». No tuve tiempo ni de reaccionar. Una de sus palabras me atravesó como cuchillo. «Ya no es tu casa». Y antes de que pudiera abrir la boca para defenderme, sentí la bofetada. Sí, mi propio hijo, el niño al que había criado, me golpeó delante de los pocos familiares que quedaban. El silencio en la sala fue sepulcral. Nadie intervino, nadie lo detuvo. Me tambaleé, con la mejilla ardiendo y el corazón destrozado. No lloré, no grité, solo lo miré a los ojos y vi a un extraño en lugar del hijo al que había amado. Entonces comprendí que la sangre no siempre garantiza la lealtad. Obedecí en silencio. Subí a la habitación, tomé una maleta vieja y empecé a guardar unas cuantas pertenencias. Cada prenda que doblaba era un recuerdo: el suéter que había tejido una Navidad, las fotos que todavía guardaba en cajón, un par de libros que me habían acompañado en noches solitarias. Todo parecía pesar el doble, no por el volumen, sino por el dolor de tener que marcharme de la casa que yo misma había ayudado a construir. Cuando bajé con la maleta, mi hijo ya no estaba. Su esposa me observaba con una sonrisa torcida, como si disfrutara de mi humillación. Me abrió la puerta sin decir palabra y el aire frío de aquel día de invierno me golpeó en el rostro. Salí despacio, con la espalda recta, aunque por dentro me sentía quebrada. Me senté en la acera con la maleta a mi lado. La nieve caía lentamente, cubriéndolo todo con un manto blanco que contrastaba con la oscuridad de ánimo. En ese momento no tenía un plan, no sabía a dónde ir, pero dentro de mí se encendió una chispa, la certeza de que esa traición no quedaría sin respuesta. Ese fue el comienzo de mi silencio estratégico, del plan que poco a poco nacería en mi mente. No me derrumbé, solo guardé cada lágrima como si fuera pólvora para el día en que pudiera devolver el golpe, no con violencia, sino con justicia. Pasaron los días y aunque me dolía la traición, comprendí que llorar no me devolvería mi lugar ni mi dignidad. Al contrario, me haría ver débil ante aquellos que ya habían decidido pisotearme. Así que respiré hondo y guardé silencio. Ese silencio no era resignación, sino estrategia. Me refugié temporalmente en la casa de una vieja amiga, una de las pocas que permanecieron a mi lado. Allí, frente a una taza de té caliente, repasé cada detalle de mi vida pasada, los sacrificios que hice, el dinero que había administrado y, sobre todo, los papeles que había firmado junto a mi esposo. Él confiaba en mí en temas financieros, y esa confianza sería la clave de todo. Saqué una carpeta de cuero que había guardado durante años. Dentro estaban las escrituras de la casa, los documentos del préstamo hipotecario y, lo más importante, un testamento suplementario que pocos conocían. En aquel documento redactado con la ayuda de un abogado, quedaba claro que la propiedad y ciertas cuentas bancarias estaban a mi nombre. La expresión fría de mi hijo en el funeral me perseguía, pero ahora tenía en mis manos un arma más poderosa que cualquier grito:
la verdad escrita y firmada. No era momento de precipitarme. Tenía que actuar con calma, como quien espera el invierno para sembrar en primavera. Así que guardé los papeles de nuevo y me dediqué a observar. Hice llamadas discretas, confirmé saldos en el banco y revisé los movimientos recientes. Descubrí que tras la muerte de mi esposo, mi hijo y su esposa habían intentado mover dinero de una cuenta conjunta, sin saber que yo figuraba como cotitular. Ese error sería su ruina. Cada noche, al acostarme, repasaba mentalmente los pasos que debía seguir. Hablar con el abogado, notificar al banco, asegurarme de que las escrituras estuvieran registradas a mi nombre. No era venganza impulsiva, era justicia meticulosamente planeada. Mientras tanto, no respondía a las llamadas ni a los mensajes de mi hijo. Quería que pensara que yo estaba derrotada, que había aceptado su desprecio y que vivía resignada. Su arrogancia sería mi aliada, porque los que creen haber ganado bajan la guardia. Un mes después, caminé con determinación hacia la oficina del banco. Llevaba la carpeta en la mano, como quien carga un tesoro. El gerente, que me conocía desde hacía años, me recibió con cortesía. Le mostré los documentos, expliqué la situación y confirmé lo que ya sabía. Legalmente, la casa y ciertos activos seguían siendo míos. El banco reconoció mi posición y comenzó a preparar los trámites necesarios. Al salir de esa oficina, sentí por primera vez una calma profunda. La nieve aún cubría las calles, pero dentro de mí el hielo se derretía lentamente. Ya no era la mujer golpeada y expulsada de su hogar, era la dueña de mi destino, con la ley de mi lado y la paciencia de quien sabe esperar el momento justo. Con los documentos en regla y el banco de mi lado, llegó el momento de dar el siguiente paso. Contacté al abogado que había trabajado conmigo y con mi esposo años atrás. Era un hombre serio, de pocas palabras, pero con una memoria sorprendente. Cuando me vio entrar a su oficina con aquella carpeta, no necesitó muchas explicaciones. Sabía que algún día estos papeles serían importantes, me dijo, mientras ajustaba sus gafas. Le expliqué con calma lo sucedido, la bofetada, la humillación y la expulsión de mi propia casa. Sus ojos se endurecieron, pero mantuvo la compostura profesional. Me aseguró que legalmente tenía todas las de ganar, siempre que actuáramos con paciencia y precisión. Esa noche regresé a casa de mi amiga, y por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque al fin veía un horizonte claro. Sabía que la justicia no siempre llega rápido, pero cuando llega puede ser implacable. Semanas más tarde, se inició el proceso legal. Mi hijo y su esposa recibieron notificaciones oficiales del banco y del tribunal. Imaginé sus rostros al abrir esos sobres, creyendo que la victoria era suya y descubriendo, de golpe, que habían estado viviendo sobre un terreno que no les pertenecía. Los rumores comenzaron a circular entre los vecinos. Algunos me llamaban para preguntar qué estaba ocurriendo. Otros fingían no saber nada, aunque la curiosidad los devoraba. Yo respondía con serenidad, el tiempo pone todo en su lugar. Mi hijo intentó contactarme. Llamó varias veces, dejó mensajes pidiendo hablar. Esta vez fui yo quien guardó silencio. No era venganza infantil, era la firme decisión de no ofrecerle más espacio en mi vida hasta que aprendiera el valor de la humildad. Finalmente, se programó una audiencia. Entré a la sala del tribunal vestida con sencillez, pero con la cabeza en alto. Mi hijo estaba allí, sentado junto a su esposa. Sus miradas reflejaban rabia y al mismo tiempo miedo. Durante años, yo había sido la madre que resolvía todo, la que siempre perdonaba. Ahora era la mujer que los enfrentaba con la ley en la mano. El juez escuchó los argumentos, el abogado presentó las escrituras,
el testamento suplementario y los registros bancarios. La evidencia era tan clara que no hubo espacio para dudas. Al final la sentencia fue contundente. La casa, junto con ciertos bienes, quedaban bajo mi nombre exclusivo. Además, se autorizaba al banco a proceder con la ejecución hipotecaria, debido a los pagos pendientes que mi hijo no había cubierto. Salí de la sala con una mezcla de alivio y tristeza. Había ganado, sí, pero el precio había sido perder a un hijo que eligió el egoísmo sobre el amor. Aún así, sentí que la vida me devolvía lo que era justo: mi voz, mi lugar y mi dignidad. Que no hubo espacio para dudas. Al final, la sentencia fue contundente. La casa, junto con ciertos bienes, quedaban bajo mi nombre exclusivo. Además, se autorizaba al banco a proceder con la ejecución hipotecaria debido a los pagos pendientes que mi hijo no había cubierto. Salí de la sala con una mezcla de alivio y tristeza. Había ganado, sí, pero el precio había sido perder a un hijo que eligió el egoísmo sobre el amor. Aún así, sentí que la vida me devolvía lo que era justo: mi voz, mi lugar y mi dignidad. El día que se ejecutó la hipoteca llegó más rápido de lo que mi hijo y su esposa imaginaron. Yo lo sabía, pero guardé silencio hasta el último momento. Cuando los funcionarios del banco aparecieron en la puerta de la casa que alguna vez fue mía, su arrogancia se desmoronó de golpe. Recuerdo haber pasado frente a la propiedad unas horas después, no para regodearme, sino para presenciar con mis propios ojos cómo la justicia se hacía realidad. Las cortinas estaban descorridas, las luces apagadas, y la pareja corría de un lado a otro recogiendo pertenencias en bolsas apresuradas. Aquella escena era un espejo invertido del día en que me habían echado con una sola maleta. La vida, pensé, tiene un extraño sentido del equilibrio. No crucé palabra con ellos. No era necesario. Cada lágrima que derramaban, cada gesto de frustración, era una respuesta más fuerte que cualquier discurso. Yo no necesitaba gritar ni reclamar. El silencio, nuevamente, hablaba por mí. Con el tiempo, el rumor de lo ocurrido se expandió más allá del vecindario. Algunos me miraban con admiración, otros con recelo, como si temieran descubrir que la mujer que siempre había sonreído en las reuniones familiares era también capaz de una determinación férrea. Pero yo no buscaba aplausos ni reconocimiento. Solo quería recuperar mi paz. Lo más doloroso fue enfrentarme a la verdad. Ya no tenía un hijo, no por la sangre, sino porque él mismo había cortado los lazos con su traición. Intentó acercarse después, enviando mensajes llenos de reproches y, en otros momentos, de súplicas. Yo no respondí. Aprendí que perdonar no siempre significa volver a abrir la puerta. A veces significa simplemente dejar ir y no permitir que te hieran otra vez. Decidí entonces que no quería vivir en aquella casa, cargada de recuerdos amargos. Tenía el derecho legal, sí, pero no el deseo. La vendí sin mirar atrás y con ese dinero busqué un nuevo rumbo. Había pasado toda mi vida entre aquellas paredes, construyendo una familia que finalmente me había dado la espalda. Ahora quería un lugar que hablara de mí, no de ello. Encontré una cabaña en las montañas de Alaska, rodeada de pinos y con un lago cercano que reflejaba el cielo como un espejo. Allí, lejos del ruido y de las miradas curiosas, comencé a reconstruirme. Aprendí a disfrutar del silencio no como un arma, sino como un refugio. Mis días se llenaron de caminatas por senderos nevados, de libros leídos al calor de la chimenea y de cartas que escribía para mí misma como un diario de renacimiento. No vivía con rencor, al contrario,
Vivía con la certeza de que había enfrentado mi peor dolor y había salido de pie. Ese fue mi verdadero triunfo. No solo recuperar lo material, sino recuperar mi voz y mi libertad. Con el tiempo, mi vida en Alaska se convirtió en un testimonio de resiliencia. Cada amanecer entre montañas me recordaba que la soledad no siempre es castigo, a veces es libertad. Planté un pequeño huerto, aprendí a reparar cosas por mi cuenta y me descubrí más fuerte de lo que jamás imaginé. Había pasado de ser la mujer expulsada y humillada a la mujer que decidió reinventarse lejos de todo lo conocido. La gente del pueblo cercano comenzó a reconocerme como la señora de la cabaña. Me saludaban con amabilidad y poco a poco construí nuevas amistades basadas no en la sangre, sino en la sinceridad. Descubrí que la familia verdadera no siempre lleva tu apellido, sino que se forma con aquellos que te acompañan sin condiciones. Algunas noches, frente al fuego, reflexionaba sobre lo ocurrido. Me preguntaba si mi hijo entendía el alcance de sus actos, no con odio, sino con una especie de compasión distante. Sabía que el rencor era una cadena, y yo ya no quería cadenas. Lo había liberado de mi vida, y al hacerlo, me liberé yo también. El dinero de la venta de la casa me permitió vivir sin preocupaciones materiales, pero más valioso aún fue recuperar mi tranquilidad. Ya no temía al futuro ni a la vejez. Había enfrentado lo impensable y había descubierto que incluso en la oscuridad más profunda, siempre existe la posibilidad de volver a encender la luz. A veces recibía cartas de conocidos que aún vivían en mi antiguo vecindario. Me contaban que mi hijo se había hundido en deudas, que su esposa lo había abandonado, que trataba de reconstruir una vida en medio del fracaso. Yo escuchaba esas noticias con un corazón sereno. No deseaba su sufrimiento, pero tampoco sentía la necesidad de intervenir. Cada quien cosecha lo que siembra, y él había sembrado desprecio. Lo que más me sorprendía era la calma interior que ahora me acompañaba. Antes creía que la justicia debía ser rápida y ruidosa, pero aprendí que la verdadera justicia es silenciosa, paciente, y llega cuando menos la esperan los que obran mal. Esa certeza me dio paz. Un día, mientras escribía en mi diario, anoté una frase que se convirtió en lema. No fue venganza, fue liberación. Esa idea resumía mi viaje. No busqué destruir a nadie, busqué reconstruirme a mí misma, y lo logré. Hoy, cuando miro por la ventana de mi cabaña y veo el reflejo del sol en el lago, sonrío. No porque todo sea perfecto, sino porque aprendí a valorar mi voz, mi dignidad y mi libertad. Si mi historia puede enseñar algo, es que incluso en los momentos más oscuros, nunca debemos perder la fe en nuestra propia fortaleza. La vida siempre ofrece segundas oportunidades, aunque a veces lleguen disfrazadas de finales dolorosos.